A ver, Carla, el mercado lleva secándose desde febrero, es clarísimo, el volumen es inexistente, la gráfica lo dice todo, el estocástico está disparado y el rebote al RSI no ha hecho nada más que comenzar. Tenemos que vender opciones del DAX. ¿Lo entiendes, no? Lo cierto es que muchísima gente se imagina así el mundo de las inversiones. Cree que para saber invertir y multiplicar tu dinero a largo plazo hace falta saber de cientos de parámetros de trading, de análisis técnico o incluso de análisis fundamental, cuando la realidad es que, como vamos a ver en este vídeo, es mucho más sencillo de lo que parece y cualquiera, incluido tú, te dediques a lo que te dediques, puedes multiplicar tus ahorros a largo plazo con una estrategia de inversión sencilla, utilizando ETFs o fondos indexados. En este vídeo vamos a ver 5 tipos de fondos de inversión indexados o ETFs que podrías utilizar para crear una cartera de inversión perfecta. Te voy a contar los que yo utilizo en los porcentajes y dónde invierto en ellos. Son 5, pero realmente puedes usar 1 o 2 y tener una cartera de inversión igual que la del mismísimo Warren Buffett, que bata al 90% de los inversores y que te asegure multiplicar tu dinero a largo plazo. Así que vamos con ello. Yo solamente te voy a pedir una cosa: si te ha parecido gracioso el inicio del vídeo o aprendes algo a lo largo de este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo con amiguetes, que a mí me haces un favor y a ti no te cuesta nada. A modo de recordatorio rápido, un fondo indexado o un ETF que invierte en índices es un instrumento muy sencillo de inversión que sigue una lógica sencillísima. En lugar de intentar adivinar qué acciones van a subir de precio y cuáles van a bajar y comprar o vender en función de lo que pienses que van a hacer, un fondo indexado simplemente compra un ranking de empresas e invierte en ellas en función del peso que tienen en este ranking. ¿Cuál es el ejemplo más claro para ver esto? El SP500. Aquí tenemos todas las empresas que forman parte del SP500, que son prácticamente 500. Pues bien, es muy sencillo. Ordena las empresas de Estados Unidos de mayor a menor tamaño y se invierte en las 500 más grandes. La más grande por tamaño es Apple, pesa un 7,5% en este índice. La siguiente, Microsoft. La siguiente, Amazon. Y así hasta ir hasta el final del índice, que la empresa número 500 es Zions Bank Corporation, un banco que la verdad que yo no conozco. Pues bien, esta estrategia tan sencilla de invertir en estos índices y invertir en función del tamaño que tiene una empresa en este índice y dejarla, pues que nuestro dinero crezca si la empresa crece o decrece si la empresa va perdiendo posición en el ranking hasta desaparecer, ha demostrado ofrecer más rentabilidad que en el 95% de los fondos de inversión gestionados por supuestos inversores profesionales y sin duda que la mayoría de inversores individuales que hay por ahí fuera. Los fondos que vamos a ver a continuación, más o menos de media, han dado un 8% de rentabilidad anual compuesta. Puede parecer poco, te puede parecer mucho, pero esto implica que estarías multiplicando por 2,2 tu dinero cada década. Los 5 tipos de fondos de inversión que vamos a ver son los siguientes. El primero de ellos es un fondo que reparte dividendos cada 4 meses y que invierte en las mejores empresas de literalmente todo el mundo. El sueño de todos es invertir en empresas y vivir de las rentas de esos dividendos. Pues con este fondo lo puedes hacer sin tener tú que seleccionar las empresas. El segundo de ellos es un fondo que invierte en renta fija. La renta fija ha sido muy criticada en los últimos años en un escenario en el que los tipos estaban a cero, pero ahora que han subido se puede poner la cosa interesante. Pues te voy a explicar cuál es el mejor fondo de renta fija y por qué este fondo en los próximos años puede dar rentabilidades muy buenas. El siguiente fondo es un fondo de renta variable para invertir en las mejores empresas de todo el mundo y te diré que este es el fondo que más rentabilidad ofrece de todos. El siguiente fondo es un fondo para aquellos que queráis apostar contra las divisas fiduciarias de los estados. Es un fondo o ETF para invertir en oro, pero en lugar de tener que esconder tú los lingotes de oro o las monedas en tu casa, comprarás un ETF que invertirá por ti en oro físico. Está respaldado por oro físico. Esto es muy importante y lo vamos a ver a continuación. Finalmente, el siguiente fondo que vamos a ver es un fondo que invierte en real estate. En real estate de todo el mundo, sin tener tú que gestionar los alquileres, hacer los procesos de selección, coger fianzas o tener el riesgo de que te ocupen tu propiedad. Lo vamos a ver. Bien, el fondo de dividendos que os comentaba es este de Vanguard y es el All World High Dividend Yield UCITS ETF. Es un ETF que está disponible para comprar en MyInvestor, está disponible para comprar en Interactive Brokers y en algunos otros brokers de por ahí. Recuerda que abajo te voy a dejar en la descripción el enlace a estos ETFs o fondos indexados con su código ISIN y el enlace directo para que puedas comprarlo. Así que si te interesa después, simplemente ves a la descripción y entra desde ahí o cópialo y pega y entra tú desde donde quieras. Vamos a empezar viendo la rentabilidad de este fondo. La rentabilidad de este fondo desde hace 10 años ha sido del 70%, es decir, si hubieras metido 100.000 euros, tendrías 170.000 euros al cabo de estos 10 años.
Pero además, lo interesante es que, como te decía, cada 4 meses este fondo de inversión reparte dividendos. Estos dividendos se te entregan cada 3 meses y el total de dividendos que recibes a lo largo del año es de prácticamente un 3,8%. Es decir, si has metido 100.000 euros, pues prácticamente recibirías 4.000 euros en dividendos cada año, aparte, por supuesto, de la revalorización del propio índice, del propio fondo indexado. Por tanto, este fondo indexado es una muy buena opción para todos aquellos que les gusta invertir por dividendos y recibir rentas pasivas y no quieren tener que seleccionar las empresas individualmente. Lo bueno, además, de este fondo indexado en dividendos es que estás diversificando en todos los países del mundo. Estás diversificando en Estados Unidos con un 43% de tu inversión, en Suiza con un 4,7%, en Francia en un 3%, en Taiwán, en China, que son mercados emergentes, y esto te permite pues que si Asia se acaba comiendo el mundo como parece que lo va a hacer, tu exposición a esas empresas poco a poco vaya creciendo y te beneficies. Por supuesto, también invierte en empresas del sector de finanzas, de la energía, industrial, todo tipo de empresas, incluso de bienes raíces. Y es muy interesante porque invierte en literalmente una barbaridad de empresas, concretamente en 1.860 empresas divididas en todo el mundo. Esto lo que te permite es tener muchísima seguridad y no depender de que a una empresa le vaya bien y aumente o corte el dividendo, y tener esta seguridad de que estás invirtiendo en las mejores empresas que reparten dividendos de todo el mundo, y año a año vas a ir recibiendo tus dividendos que te permitirán cubrir tus gastos, te permitirán cubrir el alquiler, te permitirán simplemente a lo mejor pues cubrir tus facturas. Cuanto más tiempo lleves invirtiendo, pues más y más, e ir aumentando tu patrimonio con estas rentas. Ahora bien, estos fondos de dividendos no son para todo el mundo. En mi opinión, si eres joven y quieres el mayor crecimiento de tu capital, no tiene sentido cobrar dividendos, porque normalmente en la mayoría de países del mundo, cuando cobras dividendos tienes que pagar impuestos por ellos. Y la diferencia entre un fondo de acumulación y un fondo de reparto como es este, es que en el de acumulación, en vez de pagarte dividendos, se reinvierten automáticamente y entonces tú no tienes que pagar impuestos por esos dividendos, y lo que estás haciendo es como recomprar más participaciones de ese fondo y de las empresas que tiene el fondo, y la bola de nieve no se ve tan interrumpida por los impuestos, porque normalmente tendrás que pagar entre un 18 y un 30% de la cantidad que recibas en dividendos en forma de impuestos. Por tanto, en mi opinión, estos fondos de dividendos solo tienen sentido cuando ya no quieres hacer crecer más tu capital, sino que quieres vivir de él, porque te permite retirar este 3,8% cada año sin que tu dinero decaiga y encima pues se revalorice, como es en el caso de este fondo. El siguiente fondo de inversión que vamos a ver es un fondo de inversión indexado a la renta fija. La renta fija es la gran desconocida y últimamente la más odiada. Es desconocida porque la gente joven no solemos invertir en ella, porque tienen un papel defensivo en la cartera. No crece a tanto ritmo como la renta variable o los rates o los dividendos, sino que lo que hace es que actúa de contrapeso en la cartera. Generalmente cuando hay crisis gordas como la del 2008, cuando la bolsa se desploma, la renta fija pues sube muchísimo. ¿Esto por qué es? Porque aunque la gente entiende que invertir en renta fija tienes una rentabilidad garantizada, no funciona del todo así. En renta fija tenemos pues desde letras del tesoro a 6 meses o bonos estadounidenses a 10 o 20 años. Bien, si tú compras un bono a 10 años o a 20 años, la rentabilidad de ese cupón, los dividendos que te va pagando, sí están garantizados. Si por ejemplo te dicen que el bono a 10 años da un 4% anual, tú vas a recibir ese 4% anual. Lo que pasa es que si quieres vender antes de que caduque ese bono, el precio al que lo vas a poder vender no va a ser el precio original al que lo compraste, sino el precio al que cotiza en el mercado. ¿Y de qué depende ese precio de cotización en el mercado? Depende de la evolución de los tipos de interés. Si tú, por ejemplo, compraste ese bono a 10 años al 4% y ahora en el mercado los bonos nuevos que se están emitiendo solo pagan el 1%, la gente te va a pagar probablemente más de lo que tú pagaste por ese cupón. En cambio, si los tipos de interés están más altos, están al 6%, tendrás que bajar el precio de ese cupón para que te lo compren a ti, porque solo da el 4% y el que están entregando nuevo en el mercado da el 6%. Este, amigos, es el motivo por el que la renta fija, como vamos a ver, se desplomó en los últimos años de valor. Lo que quiero que entiendas es que si inviertes en renta fija y los tipos se disparan hacia arriba y siguen subiendo,
lo normal es que el precio de tus bonos baje de valor. Y eso es precisamente lo que ha pasado ante la subida de tipos más agresivos de la historia. Fijaos cómo en febrero de 2002 teníamos los tipos a cero o incluso en negativo en Europa y se dispararon al prácticamente 5%. Entonces la renta fija, el valor desde que esto ocurrió se ha desplomado. Si, como muchos analistas dicen, entramos en recesión, lo que ocurrirá con las recesiones, fijaos, es que cada vez que hay una recesión los tipos se hunden. Y cuando los tipos se hunden, entonces ocurre lo contrario. El precio de los bonos se dispara y te pagarían más por vender los bonos que tú tienen. Por tanto, si eres de los que piensa que va a haber una recesión gorda, deberías de estar invirtiendo en renta fija, porque se supone que los tipos ya están llegando al máximo que van a llegar antes de la recesión, los bajarán cuando llegue la recesión. Por tanto, la renta fija se disparará. El fondo indexado que podemos usar para invertir en renta fija es este de Vanguard, Vanguard Global Bond Index Fund. Además está en euros. Te voy a poner también la opción para invertir en dólares desde Estados Unidos si me ves desde allí. Pero si estás desde España lo puedes comprar desde MyInvestor con el link que te dejo abajo en la descripción y el ISIN. Si no, puedes comprarlo desde Estados Unidos desde la propia página de Vanguard o desde un broker como Fidelity, Interactive Brokers o Charles Schwab. Como te decía, ante la previsión de bajada de tipos, este fondo ya este año va subiendo un 3%. Si miramos su rendimiento en los 3 años es negativo por lo que hemos visto de la subida de tipos de interés y lo esperable es que se dispare su rendimiento si hay recesión y los tipos vuelven a bajar. El siguiente tipo de fondo indexado que te recomiendo es aquel que invierte en renta variable. Aquí tenemos varias opciones. Hay quien simplemente se indexa a Estados Unidos a través del S&P 500 porque es el índice que mejor rendimiento ha dado en la última década. En mi opinión, esto es un error. Yo prefiero indexarme literalmente a todos los países del mundo entero porque aunque es cierto que en la última década ha rendido un poquito peor, un 0,2 por debajo del S&P 500, no siempre ha sido así. Por ejemplo, del 2000 al 2008 el S&P 500 estuvo plano y el MSCI ACWI World o el MSCI World directamente dieron muy buenos rendimientos. Por tanto, aquí tenemos dos opciones. La primera de ellas es invertir en el MSCI World, que lo tenemos aquí y que lo tenemos en Fidelity sin comisiones y que invierte en todos los países del mundo desarrollado, un 70% en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Dinamarca, etcétera, etcétera. O podemos ir un pasito más allá e invertir en el MSCI ACWI World. Lamentablemente, no hay apenas fondos que nos permitan invertir de manera directa en este índice. Sí que hay un ETF que es el VT de Vanguard, que te lo dejo abajo, y si estás en Estados Unidos o en Latinoamérica puedes invertir desde la propia página de Vanguard o desde Interactive Brokers en este ETF, pero si estás desde Europa tendrás que construirlo tú. Este fondo, para construirlo, el MSCI ACWI World, que entonces estarías invirtiendo en todos los países del mundo desarrollado y también en los países emergentes, se compondría de un 85% del fondo de Fidelity MSCI World Index Fund y un 15% del Fidelity de países emergentes. Te dejo abajo los ISIN para que puedas invertir y su nombre completo, y sería tan sencillo como hacer esta composición de 85 y 15% para tener el MSCI ACWI World. El rendimiento de estos índices es alucinante. Desde 1987 ha devuelto este 8,06% de rentabilidad compuesta anual. Ya hemos visto que solamente en 10 años estarías multiplicando por 2,2 tu dinero. Y te digo una cosa, si eres joven no hace falta que te compliques con más ETFs ni fondos indexados y puedes tener el 100% de tu cartera en un fondo de este tipo. Lo único que sí que es cierto es que evidentemente a mayor rentabilidad normalmente mayor riesgo. Y hay periodos como pasó en el 2008 en que de un año para otro se desplomó un 40%. También es cierto que en apenas 3-4 años se recuperó y enseguida estaba marcando nuevos máximos históricos. Por tanto, si inviertes en renta variable, debes de tener siempre un fondo de emergencia que te permita no tener que vender tus fondos en un momento de crisis porque necesites liquidez a corto plazo. No obstante, si toleras bien el riesgo, es el instrumento más rentable y yo personalmente es el único que utilizo de todos los que estamos viendo en este vídeo. El 100% de mi cartera está invertida en un ETF MSCI ACWI World. Imaginemos por un momento que
tienes 25 o 30 años y estás empezando a trabajar y tienes un sueldo de 2.000 euros. Si decidieses invertir un 20 o un 30% de este salario, pongamos un 20%, que son 400 euros al mes, y que es algo que todo el mundo tendría que aspirar a hacer, invertir un 20% de su salario, a este 8% de rentabilidad anual, y lo haces de tus 25 a tus 55 o de tus 30 a tus 60, tendrías 600.000 euros ahorrados para tu jubilación. O no para tu jubilación, sino para vivir 100% tranquilo y tener ese colchón financiero que te permita vivir sin estrés económicos. De estos 600.000 euros, tú hubieras aportado 144.000 y 456.000 serían de revalorización. ¿Vale? Esto es para que veamos la magia de este interés compuesto, que hay muchas dudas siempre sobre el interés compuesto y es tan sencillo como que el interés compuesto es que tú compras una participación de un fondo indexado y si un año crece pues un 10%, tu participación pasa a valer 100 a 110. Y si el año que viene se vuelve a revalorizar un 20%, entonces lo que se revaloriza al 20% no son tus 100 euros iniciales, sino los 110 que tienes ya de valor añadido. Y eso año tras año hace que obtengamos estas rentabilidades tan altas. Pero es que imaginemos que cuando tienes esos 60 años ya evidentemente decides no seguir aportando porque ya es una cantidad interesante. Pero en lugar de retirarlo simplemente lo dejas otros 10 años más sin retirar nada, ¿de acuerdo? Pues lo que pasaría es que estos 600.000 euros se convertirían en 1.331.000, de los cuales vimos que tú solo hubieras aportado unos 140 y pico mil euros. Si por el contrario buscas un fondo indexado o un ETF que lo que te haga es proteger tu nivel adquisitivo y protegerte ante la inflación desmedida, el riesgo de desdolarización de la economía o simplemente la impresión masiva de dinero que ya hemos visto que se ha efectuado en los últimos años, querrás tener oro en tu cartera. El oro es un instrumento defensivo que sirve simplemente para mantener tu poder adquisitivo. No te vas a hacer rico con el oro, no vas a ganar dinero con el oro. Lo único que vas a conseguir es que tu dinero invertido en oro crezca al mismo ritmo que la inflación y por tanto no se vea evaporada por ella. Quiero que veas este gráfico conmigo. Es la evolución del precio del oro, ¿de acuerdo? El precio del oro tiende a funcionar muy bien en épocas de recesión, que son estas barritas grises que vemos por todo el gráfico, porque recesiones ha habido y va a haber siempre, y tiende a funcionar muy bien en épocas de inflación disparada. De hecho, cuanto más creció el oro en valor, fue desde los 70 hasta los 80, que fue la famosa década en la que la inflación se descontroló por completo. Por tanto, no quiero que inviertas en oro para multiplicar tu dinero, quiero que solamente inviertas en este ETF si quieres tener un porcentaje de tu cartera más defensivo que aporte estabilidad en épocas de incertidumbre y que se comporte bien ante la inflación. Si eres de los que cree que va a haber una tercera guerra mundial pronto o que el dólar va a hiperinflacionar, entonces es interesante que tengas un 5, 10 o 20% de tu cartera en oro. Yo personalmente no lo tengo, solamente tengo renta variable. Pero si tú quieres invertir en oro, este ETF es de lo mejor que hay. Tiene unos costes absolutamente bajos del 0,25% y replica el oro físicamente. Es decir, tú compras este ETF y esta gestora se encarga de tener el equivalente en oro guardado. Y tiene que ser así, si no, no podrían poner que es una réplica física. Esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Cuando es sintético no tienen el oro como tal, sino que lo hacen a través de derivados, de opciones, etcétera, etcétera. Pero no tienen el oro guardadito. Aquí tienen que tenerlo en alguna bóveda guardado para respaldar el precio de este ETF. Por último, si lo que quieres es tener exposición al real estate en tu cartera, pero no quieres tener que endeudarte, hipotecarte, dar una entrada, gestionar el piso, reformarlo, aguantar llamadas de inquilinos, etcétera, etcétera, pero quieres tener esta exposición a los bienes inmuebles porque son un bien real, algo que la gente siempre va a necesitar, lo mejor es que lo hagas a través de los REITs. Los REITs son como los fondos indexados, pero en lugar de invertir en todo tipo de empresas, invierten solo en empresas del sector inmobiliario. Un ejemplo de un REIT es este de BlackRock, de iShares. En él se invierte en empresas constructoras, en empresas que gestionan edificios como inmobiliarias y también invierte en pisos, invierte en oficinas, invierte en edificios que luego se alquilan a hospitales, invierte en data centers, invierte en residencias de ancianos y en definitiva todo tipo de real estate orientado a obtener una rentabilidad sin que tú lo tengas que gestionar. Lo interesante de este fondo es que invierte en inmuebles de todo el mundo, que normalmente tú, si estás en Madrid, en Barcelona, en Pinto o en Valdemoro, solo vas a comprar el pisito de al lado porque es la zona que te conoces, teniendo un riesgo enorme, porque si esa zona va bien o mal,
tu inversión está ligada al rendimiento de esa zona concreta, mientras que de esta manera tienes una exposición internacional, lo cual es mucho más seguro. Este fondo en 10 años ha dado un 44% de rentabilidad, lo cual no está nada mal, porque recordemos que es una rentabilidad neta. No es como cuando tú compras un piso, que en el momento en que lo compras tienes entre un 10 y un 15% de gastos, tienes que pagar impuestos del alquiler, tienes que pagar impuestos del IBI, de las basuras, de absolutamente todo, y cuando lo vendes tienes que pagar otro 10 o 15% más la revalorización, que esto es una cosa que la gente no tiene en cuenta. Dice, no, mi piso ahora vale no sé cuánto, pero no tiene en cuenta todo lo que ha ido pagando durante y no tiene en cuenta los impuestos de la compra y de la venta. Esto es una rentabilidad neta y no está nada mal para simplemente hacerlo a través de un clic y poder invertir en estos fondos desde 10 euros al mes. Como en todos, te dejo abajo el enlace de este fondo y sus datos para que puedas utilizarlo. Este rate que te acabo de comentar, el de iShares, es de acumulación, no reparte dividendos, pero si quieres un rate que sí que reparta dividendos, lo hay. Y un ejemplo es el BNQ de Vanguard. Este solo está disponible para los que vivís en Estados Unidos o en América y podéis comprarlo desde la propia Vanguard o desde un broker como Interactive Brokers. Este rate también ha dado muy buenos rendimientos. En los últimos 10 años ha dado un 65% de rentabilidad si incluimos los dividendos. Y diría que este rate reparte dividendos cada 4 meses, siendo la media de dividendos anuales un 2% más o menos. Por tanto, si quieres cobrar esos dividendos, es muy buena opción hacerlo a través de este rate. Te dejo aquí un tutorial donde puedes entender cómo efectuar las compras desde MyInvestor para que entiendas cómo funciona a la perfección y puedas tener una guía en este proceso. Quiero que entiendas que esto no va de comprar los 5 fondos que acabamos de ver. Esto va de crearte una cartera de inversión que se ajuste a tus necesidades. Si eres una persona joven que tolera el riesgo y que tiene un horizonte temporal de 20 o 30 años, en mi opinión, lo que tiene sentido es tener toda la exposición en renta variable en el MSCI World o en el MSCI ACWI World. Si no toleras tan bien el riesgo, tiene sentido que metas una parte de renta fija. La cartera por excelencia más tradicional es un 60% de renta variable y 40% de renta fija. De esta manera no vas a tener el 8 o 10% de rentabilidad de la renta variable, pero tampoco vas a tener las caídas tan agresivas en épocas de recesiones duras. Yo te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Es un tutorial un poco más consistente que este, donde te cuento los tipos de carteras que hay, el rendimiento que tienen, la caída máxima y en definitiva es una guía para que aprendas a invertir en fondos indexados, que lo que sí te digo es que es lo único que necesitas para multiplicar tu capital a largo plazo. Respecto a los dividendos, yo creo que no tiene ningún sentido ponerte a invertir en dividendos cuando quieres hacer crecer tu capital. Es mejor simplemente un índice que reinvierta por ti, como el MSCI ACWI World, los dividendos y así no tienes que pagar ese peaje de los impuestos, que parece que son pocos, pero te quitan un 20% de cada dividendo que cobras. No tiene sentido pudiendo evitarlo. Y respecto al oro, yo creo que si tienes menos de 500.000 euros o 1 millón de euros, tampoco tiene mucho sentido tenerlo en cartera. Yo personalmente probablemente compre 1 kilo de oro en los próximos meses como manera de protegerme ante eventos muy difíciles de que ocurran, pero que en el caso de que ocurran quieres estar protegido. Pero esto es ya porque mi capital empieza a tener unas cifras que son interesantes y tiene sentido renunciar a cierto porcentaje de rentabilidad para cubrir absolutamente todas las opciones que pueda ocurrir en el espectro económico. Pero si estás empezando o si no tienes un capital tan grande, no tiene tanto sentido. Y lo mismo pienso del real estate. Solo tiene sentido si necesitas diversificar mucho tu patrimonio y no si estás empezando. Pero creo que era útil que vieseis todas las opciones que hay, que elijáis la que más os guste y os interese y sobre todo que os lancéis a invertir cuanto antes para aseguraros vuestra pensión en el futuro, porque lamentablemente lo más seguro es que no la tengamos. Nos vemos el próximo domingo en un vídeo en el que te revelo mi cartera de inversión para los próximos 12 meses con algunas reflexiones importantes que hay que hacer.